Muy bien, entonces, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, yo les voy a acompañar en este espacio porque la idea es justamente hacer un diálogo, como les decía, la importancia de hacer este diálogo, de crear sobre todo este espacio en donde podamos conocer qué es lo que está pasando dentro de la problemática de las desapariciones en Ecuador y qué está pasando también en el caso específico dentro de Gustavo Garzón. En ese sentido, queremos hacer una ronda de preguntas en donde podamos conversar las tres personas y conocer respecto a cómo está la problemática y cuál ha sido el accionar. Un poco lo veíamos en el documental, qué es lo que ha pasado dentro de un caso específico como el de Gustavo Garzón, pero en general, qué es lo que ha pasado con las desapariciones, no solamente forzadas, sino en general aquí en Ecuador. Y para eso, obviamente queremos escuchar de primera mano lo que pasó con Gustavo a través de las palabras de don Rodrigo Garzón, que nos acompaña en este momento, y luego, bueno, también vamos a conversar con Mayra y con Richard respecto a qué es lo que se ha dado dentro de las desapariciones y cuál ha sido el accionar del Estado, tanto en su momento que vulneró derechos humanos y también en el momento de tratar de resarcirlos. Así que le damos la palabra a don Rodrigo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer término, yo quiero agradecer a INRED, en la persona de Ingrid García, por la iniciativa de hacer esta proyección y recordar, hacer esta conmemoración de los 34 años de la desaparición de Gustavo. También a Rick Films, de la que es parte o creadora, más bien la directora del documental, Elizabeth Ledesma, a la productora que me acompaña, Mayrita Caiza. Saludar también a ASFADEC, que es la Asociación de Amigos y Familiares de Personas Desaparecidas, en la persona de Lidia Rueda, su presidenta, que nos acompaña ahora en este foro, y también a la Cinemateca Nacional, dirigida acertadamente por nuestra querida amiga Natasha San Martín, y que ha permitido pues que el documental ahora forme parte de este valioso acervo fílmico, ¿no? Bueno, yo les quisiera comentar brevemente. También quiero saludar a Richard, disculpa, Richard, que está trabajando sobre una nueva publicación de Gustavo. Yo les voy a comentar un poco sobre la actualidad del caso de Gustavo, luego de que se ha dado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera leer brevemente el boletín de la Corte Interamericana. Dice: en la sentencia del caso Garzón Guzmán versus Ecuador, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Ecuador es responsable por la desaparición forzada del señor César Gustavo Garzón y por la violación de sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. Además, declaró responsable al Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e integridad personal de los familiares del señor Garzón Guzmán. El Estado reconoció su responsabilidad internacional en el presente caso. De por sí, la sentencia de la Corte Interamericana ya es una medida de reparación, y es un avance en el sentido de que el Estado ecuatoriano es señalado como responsable de la desaparición por todos los antecedentes, por todo el contexto de la desaparición. Es declarado responsable y el Estado ecuatoriano acepta la responsabilidad por la desaparición. Eso es algo muy importante en el caso. Esto se dio
Esto se ha dado luego de un proceso muy doloroso y muy extenso, que se inicia con la lucha que lleva durante muchos años nuestra madre Clorinda Guzmán, que la saludo ahora que está presente también en este foro. Ella es una madre coraje del Ecuador por esta lucha que ha desplegado durante tantos años. Yo quisiera también rendirle un homenaje hoy día y si podemos darle un aplauso a mi madre Clorinda Guzmán. La desaparición se da en el año de 1990 y en el año de 1994 CEDU, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, hace la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la presentación, la denuncia de este caso. Saludo también en esta noche a la hermana Elsie Monge, que ha dirigido durante muchos años la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y que también tenemos el honor de que nos acompañen esta noche. Muchas gracias. Este proceso, como les decía, en el año de 2010 recién se presenta el informe de admisibilidad. En el 2017 se hace una notificación al Estado. En el 2019 el caso se presenta a sometimiento de la Corte. Y en el año de 2021, como se vio en el documental, se da la audiencia y deliberación que termina en la sentencia del caso. Bueno, a partir de la sentencia, el Estado ecuatoriano tiene un año para presentar un informe sobre los avances de la investigación. La sentencia le obliga al Estado ecuatoriano para que continúe la investigación y para que dé resultados y para que se dé una búsqueda seria y responsable del caso y se presenten resultados, entre otras medidas de reparación, como son, por ejemplo, la publicación de la sentencia, otro punto que no se ha cumplido. Y también dar un soporte en el sentido psicológico a los familiares, soporte médico que tampoco se ha cumplido parcialmente, y reparaciones de tipo material. También después de un año, cuando ya se debería presentar el informe, recién se hace un evento de o más bien recién se hace la disculpa pública que tiene que presentar el Estado. Nosotros ahí lo planteamos de otra manera. Nosotros hicimos una conmemoración de la desaparición de Gustavo y en ese mismo tiempo hicimos coincidir para que el Estado no lleve el agua a su molino y nosotros hagamos un contrapeso denunciando la impunidad en la que sigue el caso. Esto se dio en el año de 2022. Posterior a esto, la última visita a la Fiscalía ha sido en este mismo año, en el mes de marzo, y constatamos que la investigación había avanzado, de lo que ustedes vieron en el documental, 2 carpetas más. Solamente se habían avanzado 2 carpetas más. En la Fiscalía se cambió el fiscal, un fiscal que conocía del caso, que estaba entrenado, digamos, de esta manera para este tipo de casos. Fue cambiado, se puso un nuevo fiscal, se fusionaron unidades de la Fiscalía, se ha fusionado la unidad de la Comisión de la Verdad con una unidad de uso excesivo de la fuerza, algo así es el nombre. Se fusionó esta unidad y se saturó, ¿no? Están saturados de otro tipo de casos y
no se presta atención al caso de Gustavo Garzón, de manera de que en definitiva no hay avances. La última diligencia seria se da en el año de 2016 más o menos, donde se continúan los hilos de investigación que se plantean en el mismo documental, que es por ejemplo la denuncia de que fue llevado Gustavo a Colombia. Entonces la Fiscalía investiga, empieza a oficiar al Estado colombiano para averiguar sobre este hilo de investigación. Posterior a 2016, el caso pierde totalmente fuerza y solamente se hacen unas diligencias que nos da la impresión a nosotros de que simplemente son para que ellos puedan contestar algo el momento que se les pide rendir cuentas sobre este informe. No me quiero extender demasiado, ese es más o menos el estado actual del caso en lo que se encuentra, y continuamos en el mismo estado de impunidad, ¿no?, como se ha denunciado en el documental. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Nos quedamos con estas últimas palabras, ¿no? El caso sigue todavía en una impunidad, pese a una declaración internacional de responsabilidad ecuatoriana. Y en ese sentido también quisiéramos unirlo con las intervenciones siguientes, ya que Mayrita y también Richard están dentro de estas investigaciones y sobre todo dentro del periodismo, en donde podemos identificar como qué es lo que pasa dentro de estos casos, no solamente en el caso de Gustavo Garzón, sino en general de las desapariciones, que digamos es la problemática que abarca. Entonces quisiéramos que Mayrita también nos comente cuáles son esas situaciones que han sido reiterativas dentro de estos casos, que se han ido vislumbrando dentro de las investigaciones periodísticas y obviamente dentro de la investigación para el documental. Gracias, Johnny. Buenas noches con todos, especialmente un saludo a familia Garzón y a doña Clorinda. Creo que lo que nos acaba de comentar don Rodrigo y lo que vemos en el documental sigue evidenciando que la respuesta del Estado frente a la grave vulneración de derechos, como es una desaparición, sigue siendo nula, ¿no? Nosotros podemos ver, o el informe de la Comisión de la Verdad que registra los casos de décadas de 80, 90 hasta el 2008, que hay una escasa investigación, judicialización de los casos, y eso genera y causa que se sigan cometiendo más delitos, ¿no? Y nosotros lo que vemos cuando investigamos, sobre todo en el caso de Gustavo y también en el caso de otras personas desaparecidas, es que hay una cero especialización de la Fiscalía al momento de investigar los casos, ¿no? Para tener una línea de investigación. Lo primero que pueden ver en el caso de Gustavo, que ocurrió hace más de 3 décadas, que cae el prejuicio sobre la familia, sobre que Gustavo se pudo ir con la enamorada, de que se fue a Colombia. Esos prejuicios siguen latentes en la sociedad, ya sean cuando desaparecen las chicas, cuando desaparecen los jóvenes, entonces sigue habiendo esa responsabilidad en la víctima y no en buscar cuáles son las causas, ¿no?, como las causas reales de una desaparición. También la otra es la falta de especialización, ¿no? Las unidades, antes, cuando nosotros hicimos este documental y con la publicación del informe, se creó una dirección de derechos humanos para que tenga este enfoque diferenciado, ¿no? Y también para que los casos de graves violaciones de derechos no sean investigados por la policía, por los militares, ya que son ellos quienes cometen estos delitos, sino que sean investigados por la sociedad civil. Sin embargo, esas unidades ya en el 2021 eran mínimas, ¿no? Habían como 5 unidades. De a poco se han ido reduciendo a 3 y ahora, con lo que comenta don Rodrigo, se han unificado. Entonces tampoco hay un interés del Estado por investigar, esclarecer estos casos. Y esta impunidad genera que sigan ocurriendo, ¿no? En este momento que estamos viviendo de este contexto que está atravesando el país, seguimos viendo en la televisión, en las redes sociales, que siguen ocurriendo estos casos de violaciones de derechos, en caso de desaparición, ejecución extrajudicial. Entonces es algo permanente y para eso
bueno, desde el periodismo, desde el cine, que Elizabeth no está ahora, pero creemos que es necesario la memoria, ¿no? No sé si ustedes, bueno, yo ahora al verlo de nuevo, el documental fue estrenado en el 2021, ha pasado 3 años, pero podemos ver que hay cosas que se mantienen, o sea, que están ahí, ¿no? Que siguen ocurriendo. Incluso las cosas que le escuchaban a Gustavo en las 2 grabaciones que pasa, que él habla sobre la desigualdad social, sobre la injusticia, sobre cuando sales a protestar te criminalizan, o sea, ha pasado más de 30 años y sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, es fundamental seguir manteniendo la memoria, ¿no? Seguir narrando historias, seguir investigando, seguir contando lo que está pasando. Creo que esa es una de las formas de ir contrarrestando estas narrativas que se dan y que trata de ocultar a las familias, a las víctimas, a las vulneraciones de derechos. Genial, muchísimas gracias por esas palabras, Mayrita. Y esto último que mencionas, ¿no? De la memoria y el ejercicio de investigar, conocer, hacer esa visibilización de las situaciones que están pasando, y dentro de eso cabe mencionar y atar con lo que el trabajo que está realizando Richard, y que nos gustaría que nos comparta también un poco del trabajo que mantiene en cuanto a conocer un poco más de lo que ha sido la obra literaria de Gustavo Garzón, y vinculándolo también con un ejercicio de memoria. Buenas noches con todas y con todos. Bueno, igual, en primer lugar, me gustaría agradecer a ENRED por la invitación, y para mí es un gran honor, un gran gusto estar aquí compartiendo igual con la familia de Gustavo, con Rodrigo, con doña Clorinda, igual también con las personas que están detrás de esta gran obra documental. En su momento igual, recuerdo yo, fui invitado también para una de las primeras proyecciones que hubo de este documental de Brutal como el rasgar de un fósforo. Entonces, en este momento también para mí es muy grato poder también compartir con las personas detrás de esta obra valiosa, porque obviamente en el caso de las personas desaparecidas, lastimosamente el papel del Estado, el papel del gobierno siempre queda debiendo. Obviamente, entre comillas, hay ciertos avances como tipificar la desaparición como delito, por ejemplo, como que entre comillas igual ya no exista esta figura que había antes de esperar 24 horas para ponerse a investigar, siendo que cada minuto es importante. Entonces, obviamente siempre queda debiendo, y el papel de los familiares, el papel de la sociedad, de la comunidad, es esa pieza fundamental que logra y hace tambalear a todos los estamentos del Estado para que se pongan a trabajar, para que se pongan a cumplir con su papel. Entonces, todo este tipo de elementos, todo lo que la comunidad va poniendo ese granito de arena, es lo que de alguna manera va constituyendo, va siendo una fuerza, va logrando que se llegue a la verdad. Yo recuerdo que llegué al caso de Gustavo por una preocupación personal. En ese momento yo estaba investigando sobre el tema de los desaparecidos en el Ecuador, hacía una investigación personal. Una colega mía, Natalia Rivas, ella es periodista y también es antropóloga visual, entonces ella hizo su tesis de maestría en la Flaxo sobre las personas desaparecidas. Entonces yo leyendo un poco su investigación, un poco mi lado fue más por la cuestión literaria. Encontré varios casos emblemáticos como el de los hermanos Restrepo, y me encontré con el caso de Gustavo Garzón. Entonces yo veía esa mayor cercanía hacia mí por el lado de la literatura. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que haya desaparecido un escritor? Porque obviamente en
Latinoamérica, en el Cono Sur, y más aún en países que han tenido regímenes dictatoriales. Ha habido esta costumbre de desaparecer a artistas, escritores, obviamente las personas que son incómodas, porque la palabra es incómoda, la palabra es poderosa. Cuando la palabra incomoda al régimen, se vuelve peligrosa y hay que silenciar esa palabra. Entonces, yo decía, ¿cómo en un momento de la historia del Ecuador, donde estábamos con un gobierno democráticamente elegido, que supuestamente se había hecho esa transición de un gobierno que, si bien no fue militar, tuvo ciertos guiños dictatoriales y se cometieron igual ciertas irregularidades, crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo es posible que sucedió eso? Entonces ahí es donde yo empiezo a investigar sobre lo que pasó con Gustavo. Y en esas investigaciones, igual ya en lo posterior, tuve la fortuna de conocer a Rodrigo, de conversar directamente con él, incluso también de empaparme con la obra de Gustavo, porque hasta ese momento mi lectura solo había sido desde el lado investigativo, o sea, más o menos cómo se desarrolló el caso, lo que Rodrigo un poco le señalaba, todos estos momentos en los que pasó la familia, todo, que también está muy bien descrito en el documental, o sea, cómo pasar cada uno de los estamentos del Estado, cada institución. Ya después de haber leído todo eso, ya en cuanto a la obra, ahí es donde yo me di cuenta ese elemento de la palabra, o sea, cuando la palabra se vuelve peligrosa. Y obviamente en el caso de Gustavo y en ese momento, había como lo que él llama en uno de sus ensayos, él utiliza una palabra que él la llama extrañificación. Entonces él invita a los escritores, invita a todas, a las personas que un poco tienen esta labor con la palabra, a salir de esa extrañificación que se le podría tal vez relacionar con el tema de el escritor comprometido, o sea, el escritor que no se queda solo con escribir una novela, escribir un cuento, sino que se apersona del contexto en el que está, se apersona de las problemáticas sociales y denuncia a través de sus escritos. Mueve las masas, o sea, hace llegar a las personas aquello que de alguna manera son esos males sociales. Entonces, en el caso de Gustavo, esa fue como una idea clara en su obra. O sea, no caer en el arte por el arte o ser meramente un escritor, sino dentro de su obra también tener estos elementos de denuncia. Entonces, eso se empezó a volver incómodo para el régimen. Y eso también, ya viéndonos un poco al lado de la vida de Gustavo, también fue esa puesta en práctica. Es un poco no solo sentarse en el escritorio, sino también la bandera de lucha. Entonces esos dos elementos es lo que se configuró para que él se vuelva incómodo para el gobierno. Entonces eso también, en cuanto a mí como investigador y también como escritor, me pareció algo muy especial en ese momento de la historia del Ecuador, que hablamos más o menos de un poco sería generación de los 60, Gustavo. Entonces él vendría a ser como un eslabón dentro de esa generación de escritores comprometidos. Y bueno, en cambio, en cuanto al tema periodístico, tengo unos datos para que un poco vean la actualidad de esta problemática, porque no es algo que se haya superado, ni es algo que
en alguna forma uno pueda decir ya no existe o se ha estado trabajando de otra manera. No es así. Y esto es del 2024. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y julio de este año se reportó la desaparición de más de 4,000 personas en el Ecuador. De esa cifra, 207 fueron halladas sin vida y lo que es preocupante, 512 aún permanecen desaparecidas. Entonces es una problemática que sigue latente. Muchísimas gracias. Con estas palabras, igual agradeciendo a las personas que están aquí, a don Rodrigo, a Mayrita y a Richard, por darnos estas palabras y sobre todo vislumbrar, visibilizar la problemática de las desapariciones y contarnos, abrirnos también sus investigaciones, sus corazones, de cómo han ido realizando estas situaciones, cómo han ido desarrollando también el documental y cómo se ha ido desarrollando también el actual caso de Gustavo en las instancias judiciales, y también agradecerles profundamente a todas las personas, a ustedes que están aquí, que han visto y se han enterado sobre todo qué es lo que pasó con Gustavo, quién era Gustavo, quién es Gustavo y qué es lo que está pasando actualmente. Así que más bien agradecerles profundamente quienes se dieron cita en este momento para conmemorar sobre todo la vida de Gustavo, conmemorar la lucha de la familia, también conmemorar, aquí está doña Clorinda, conmemorar todas las organizaciones sociales que se unieron y fueron parte también de esa lucha de la familia. Como decíamos, también está aquí la hermana Elsie. Entonces, más bien agradecerles nuevamente por estar aquí y de esta manera también cerrar este espacio de diálogo. Y también decirles que, nuevamente recordarles que el documental está disponible aquí en la Cinemateca, si en algún momento también les gustaría investigar un poco más de lo que fue y de lo que hizo Gustavo Garzón. Así que muchísimas gracias.